Periodista de la revista Factum intenta hacerse el héroe ante el presidente Nayib Bukele, haciéndole preguntas acusativas e injuriosas. El resultado de eso es un pseudo periodista que quedó en ridículo y destrozado con la respuesta que le dio el presidente. Acompáñame a ver esta triste y dolorosa historia. Veamos. Las medidas que acaba de mencionar, que dice recortar el ingreso de ilícitos a los penales, cortar la comunicación con las cabecillas de los penales, el dinero electrónico en los penales, reforzar a la Policía Nacional Civil con más recursos. Esas medidas ya las han anunciado gobiernos anteriores. Es decir, si lo recordamos, pues cortar la comunicación en los penales ya la anunciaron. Supuestamente a eso se referían las medidas extraordinarias. También el dinero, manejarlo en plástico dentro de los penales también está. Reforzar a la policía, todos los gobiernos lo han dicho. ¿Cuál es lo diferente, digamos, lo verdaderamente diferente que tiene este plan, el plan que va a implementar el nuevo gobierno? Y a eso le sumo también un comentario de contexto, que es, recientemente, antes de hecho de la toma de posesión, la MS-13, en una entrevista con Factum, dijo que pues tenía toda la confianza puesta en usted y que le ponía sobre la mesa básicamente una oferta de diálogo. ¿Cuál es su reacción a esa propuesta de la estructura criminal más grande, más numerosa del país? Bueno, dos preguntas. La primera, no es cierto. En El Salvador nunca se ha hecho eso. Si se hubiera hecho eso, no tuviéramos delincuencia. Lo que se ha hecho son promesas. Y de promesas creo que todos los amigos estamos aburridos. Aquí, claro, si vamos a hablar de promesas, siempre se nos ha prometido que El Salvador iba a ser seguro, que El Salvador iba a tener empleo para todos. Yo recuerdo que el lema, por ejemplo, había un lema de un partido político que decía más y mejores empleos. Y ganaron las elecciones y no hubo ni más ni mejores empleos. Yo recuerdo que decían, por ejemplo, hoy obras de verdad, y pues no estuvieron las obras. Si vamos a San Isidro, por ejemplo, donde murieron 8 niños por la falta de un puente, y les preguntamos, yo me imagino que en campaña los que llegaban les prometían el puente, pero el puente no se ha hecho hasta ahora. El caso del bypass de San Miguel, por ejemplo, lo prometieron el gobierno de Mauricio Funes, lo prometieron el gobierno de Sánchez Serén, lo prometió el alcalde de San Miguel, y esta es hora que no se ha puesto una piedra al bypass de San Miguel. Ahora le hemos dado instrucciones, hoy salimos a licitación y yo espero y estoy presionando al Ministerio de Obras Públicas para poder poner la primera piedra del bypass de San Miguel antes de los primeros 100 días del gobierno. Una obra que se tiene que ver, no es como una promesa que simplemente se le lleve el aire. Si no se ve el bypass de San Miguel, pues entonces no se cumplió la promesa, pero si se hace, que es una obra de muchos kilómetros de largo, con varios pasos, 2 puentes grandes incluidos en la obra, se llamará Periférico Gerardo Barrios, por cierto. Entonces, claro, antes se dijo, pero no se hizo. La diferencia es que ahora se está haciendo, y no solo en el tema de seguridad, en todos los temas. Por ejemplo, la ministra de Desarrollo Local va a una escuela en Concepción de Oriente, ve un techo que le dicen que costaría unos 5 o 7 mil dólares, por caro. Estoy seguro que hay gente que lo haría por menos, pero pongámosle 5 o 7 mil dólares y resulta que está cotizado y estaba contratado en 150 mil dólares. Entonces, claro, con 150 mil dólares se puede remodelar casi toda la escuela. Entonces, cuando tú decís que eso ya se ha dicho antes, sí, te lo doy. Eso se ha dicho 1 y 100 veces, pero no se ha hecho nunca. Por ejemplo, la comunicación en los penales que se ha cortado no es cierto. Yo mismo dije hace un rato que la comunicación en los penales continúa. La señal la bajan, la suben, la ponen, la quitan, adrede. Ya hay unas antenas especiales incluso en las casas alrededor de los penales que se han descubierto. El ingreso de ilícitos a los penales continúa. Yo recuerdo que incluso vimos videos de cómo hacían hasta striptease en centros penales. Entonces, que me digan a mí que no ingresan ilícitos, por Dios, ingresan striptease. Entonces, no es cierto de que se haya hecho antes nada de esto, absoluto, que se haya ido tras las financistas. Si los financistas han sido los mismos partidos políticos. Y tenemos ustedes mismos tienen hasta videos de partidos políticos financiando, ofreciendo hasta 10 millones de dólares a las pandillas. ¿Y quién ha ido tras ellos? Nada, ahora compiten para secretarios generales de partidos políticos. Entonces, que me digan ahora de que se ha hecho eso antes, no, se ha prometido antes. La diferencia es que ahora sí lo vamos a hacer, esa es la gran diferencia, hoy sí se va a hacer. Antes se decía que se hacía, pero realmente se hacía lo contrario.
fortalecer la policía. Yo quisiera que le preguntaran a los policías si los han fortalecido. Los policías, solo para darles un ejemplo, y ellos mismos muestran, suben fotos los que tienen el valor de hacerlo, porque los castigan por hacerlo. Las botas rotas, con hoyos, los uniformes con hoyos, rotos. Preguntan a los policías, tienen 3 balas mohosas en las pistolas, ni siquiera tienen balas en las pistolas. No tienen un radio. ¿Cómo pueden llamar refuerzos si no tienen un radio? No tienen ni siquiera lo más mínimo. Nosotros en la alcaldía de San Salvador le dimos unas motos a la policía, 48 motos creo que fueron, eso fue hace más de 2 años, y hoy que le pregunto qué hicieron con las motos, me están en bodega porque no tenemos para gasolina. Entonces, cuando vemos los puestos policiales en las condiciones que están, por ejemplo, la policía no ha recibido un aumento salarial desde hace más de 10 años. Entonces, cuando alguien dice, se ha fortalecido la policía, no sé en qué policía de qué país, pero la policía de El Salvador no se ha fortalecido. A la Fuerza Armada de El Salvador no se ha fortalecido. Los financistas de los grupos delincuenciales no se han combatido. El dinero que va a los grupos delincuenciales tampoco se ha combatido y las comunicaciones en los centros penales tampoco se han cerrado. Todas esas son falacias que se han querido vender por intereses o por lo que sea, pero ahora sí se va a hacer. La diferencia, 1 es que se ha hecho un plan de verdad y no un plan de mentiras. 2 es el enfoque. 3 es lo holístico, porque si bien el Ministerio de Seguridad, la Fuerza Armada, la Policía y centros penales van a estar enfocados en el combate a la delincuencia, nosotros con el resto del Estado estamos enfocados también en la prevención y en la reinserción, como en el caso del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Desarrollo Local, el Ministerio de Cultura, y todo lo que estamos trabajando para la reinserción y para la prevención y para disputarle a los jóvenes a las pandillas. Esto no se ha hecho nunca, jamás. Ahora, ¿a alguien le puede quedar alguna duda porque dice, no, bueno, pero a mí tal no me parece el proyecto? Ok, tiene derecho, es un país libre, tiene derecho a que no le parezca, criticarle, todo lo que quiera, pero creo que los resultados van a hablar por sí solos. Bueno, no la leí, no te pudiera dar una opinión sobre la entrevista, pero yo no he recibido ninguna comunicación de la Mara Salvatrucha para buscar diálogo y tampoco estamos dispuestos a dialogar con grupos criminales. La entrevista que me mencionaste no la leí, no sé si será una fuente verídica, no sé, pero al final de cuentas nosotros, de una fuente confiable, no hemos recibido ninguna comunicación de parte de las pandillas y no estamos esperándolas tampoco. Aplausos, por favor. Toma, como siempre, estos insectos de Factun queriéndose pasar de listos y al final quedan como mangos maduros que caen al suelo, es decir, destripados por la gravedad. Eso fue épico. Un aplauso para el presidente, por favor. Dale like y comparte. Esto merece ser mega viral.